Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 28. Martes 28 de febrero, último día de febrero. Amén. Buenos días. Continuamos con nuestros devocionales de Salmos. Hoy estaremos meditando un poco en el Salmo 75. Salmo 75 dice así el título: Dios abate al malo y exalta al justo. Salmo al músico principal sobre no destruyas. Salmo de Asaf, cántico. Otro salmo de Asaf, como hemos estado meditando los últimos salmos. Y dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Amén. Pablo decía, por nada estén afligidos, por nada estén angustiados, si no sean conocidas sus peticiones delante del Señor con toda oración y súplica y con toda acción de gracias. Aquí el salmista entendía la importancia de venir delante del Señor con un corazón grato. Y él decía, gracias Señor te damos. Y repite nuevamente, oh Dios, gracias te damos. Somos gratos. ¿Por qué? Porque hay un poder en la gratitud. Nosotros tenemos siempre una expresión que dice que la ingratitud ella cierra puertas y la gratitud abre puertas. Entonces cuando nos presentamos delante del Señor con un corazón grato, un corazón agradecido, ¿verdad? Y corazón grato muchas veces no quiere decir un corazón conformista. Ser grato no quiere decir que nosotros nos vamos a conformar con la situación. No significa eso exactamente, ¿verdad? Ser grato es ser grato con lo que Dios nos dio. Creemos que Dios tiene más para darnos porque Dios es bueno, es maravilloso, es misericordioso y damos gracias por lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, como decíamos, tener ese corazón agradecido no quiere decir que ser grato es conformarse con lo que tiene. No, ser grato es gracias por esto. Yo sé, Señor, que me vas a dar más. Yo sé que este es apenas el comienzo. Yo sé que tú eres un Dios generoso, un Dios bueno, un Padre bueno que me ama. Gracias por este momento. Yo sé que esa situación puede cambiar, va a cambiar. Pero en este momento, gracias Señor, porque sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Decía el salmista entonces, gracias Señor te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan de tus maravillas. Los hombres cuentan o declaran tus maravillas. Nosotros somos aquellos que declaramos las maravillas del Señor. El Señor nos ha llamado para declarar, para hablar, para contar, ¿verdad? Para no quedarnos callados, sino hablar a cada día las maravillas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y las maravillas que el Señor ha hecho no es solamente su creación, no es solamente los milagros que Dios ha hecho, sino también lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos cambió, cómo Él nos transformó, cómo Él cambió nuestra situación, cómo Él cambió nuestra vida, cómo Él cambió nuestro llanto en gozo, ¿verdad? Cómo Él cambió la historia de nuestras vidas. Tal vez para muchos no sea tan importante, tal vez usted piense que su testimonio no es tan importante para los demás, porque usted no tuvo aquel testimonio, como el Señor me libró de las drogas, el Señor me libró del alcohol, el Señor, yo era un perdido, una perdida, el Señor cambió mi vida del agua al vino. Tal vez usted piense, no, yo no tengo un gran testimonio para contar, pero todos tenemos algo para hablar. Todos tenemos un testimonio para contar de cómo el Señor cambió nuestras vidas,
cómo el Señor llenó ese vacío, ese espacio vacío que había en nosotros y lo cambió, como que el Señor colocó paz en nuestro corazón. Entonces él decía aquí, los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Aquí, ¿verdad? Hablando, Dios hablando en esta parte del Salmo. Él dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es recto, ¿verdad? Dios juzga con justicia. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os orgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. O sea, Dios dice, ¿verdad? Aquí el salmista hablando, ¿verdad? De parte de Dios, hablando una parte profética, hablando de parte del Señor, dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Dios diciendo, yo voy a juzgar rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. O sea, estamos en un momento, ¿verdad?, en que cada vez el mundo va camino a la perdición. Y cada vez el mundo va de mal en peor, ¿verdad? Muchos tienen esperanza que cambie la situación, pero nosotros sabemos que el mundo no va a cambiar, ¿verdad? El mundo va a ir de mal en peor. La sociedad sin Dios va a ir de mal en peor. Cada vez lo que es malo lo llaman bueno y lo que es bueno lo llaman malo, ¿verdad? Una persona ser correcta, una persona ser recta, para el mundo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Es un extraterrestre, alguien fuera de lo normal. Pero la persona ser mala, corrupta, ser perversa, muchas veces para el mundo que estamos viviendo. Y cuando hablamos mundo, estamos hablando del sistema, ¿verdad?, que estamos viviendo. Un sistema que cada vez se corrompe más. Para el sistema, para el mundo estamos viviendo, eso es bueno, ¿verdad? Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Una persona que decide vivir en santidad, consagrado, un joven que decide vivir en santidad, consagrado aún dentro de los cristianos, es visto como alguien fuera de lo normal, ¿verdad? Aún dentro del cristianismo, muchas veces un joven que decide vivir una vida en santidad consagrada es vista como una locura. ¿Cómo que un joven no vive una vida normal? Lo que llaman el patrón de normalidad para muchos, para el mundo, muchas veces dentro de las iglesias es visto como un patrón normal, ¿verdad? De comportamiento. Entonces sabemos que el mundo, como dice aquí, el mundo se va arruinando, se arruinaba la tierra y sus moradores, y Dios dice, yo sostengo sus columnas, ¿verdad? Aún en medio de la situación caótica que vivimos, Dios está sosteniendo. Si el mundo no ha sido destruido, si todavía es por causa de la misericordia de Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron destruidas por causa del pecado. La Biblia dice que el pecado de aquellas ciudades era tanto que llegó delante de Dios y Dios tuvo que consumir con fuego y azufre aquellas ciudades. O sea, Dios tuvo que mandar fuego y azufre para destruir aquellas ciudades por causa del pecado que había. Era tanta la maldad, tanto el pecado que había en aquellas ciudades. Y la pregunta es, ¿será que hoy en día no hay mucho más pecado que en aquellas épocas? ¿Será que hoy en día el pecado ya no llegó a un nivel mucho más caótico o peor que en aquella época de Sodoma y Gomorra? Probablemente sí, ¿verdad? Probablemente sí. Hoy vivimos en tiempos, ¿verdad?, de pecado, pecaminosidad, mucho peor tal vez que los días de Sodoma y Gomorra. Pero Dios, por causa de su infinita misericordia, su amor y su gracia, es que todavía no ha enviado juicio sobre este mundo.
¿verdad? Por causa de la iglesia, por causa del clamor, por causa de aquellos que aún necesitan tener un encuentro con el Señor, es que el Señor todavía no ha juzgado este mundo, pero llegará el momento en que Dios va a juzgar, ¿verdad? Llegará el momento en que Dios va a hacer su justicia. Y dice aquí la palabra entonces, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os orgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. O sea, Dios decía en este momento, no sean orgullosos. ¿Por qué? Porque el orgullo, él precede la caída del hombre. Cuando un hombre entra por el camino del orgullo, ¿verdad? Y no es aquel orgullo normal que normalmente las personas usan de decir, no, yo soy orgulloso de ser quien soy, yo soy orgulloso de pertenecer a esta nación, yo soy orgulloso de pertenecer a esta familia, ¿verdad? No estamos hablando de ese enorgullecerse, de hacer parte de algo. Estamos hablando de orgullo, soberbia, de pensar que somos algo, de pensar que podemos algo, ¿verdad? De pensar que es nuestra fuerza. Muchas veces las personas, es común escuchar cuando uno le dice, no, gracias a Dios que hicimos tal cosa. Y la persona dice, no, gracias a Dios, no, gracias a mí que tengo que madrugar y levantarme temprano y salir a trabajar. Gracias a mí que me esfuerzo, gracias a mí que estudié, no, gracias a mí que la salgo a buscar todos los días, gracias a mí que ayudé. Entonces soberbia, orgullo. El orgullo y la soberbia es lo que procede, ahora no recuerdo bien exactamente cuál sería la palabra correcta, ¿verdad? Es lo que procede a la caída del hombre. El orgullo, ¿verdad? Cuando la persona entra por el camino del orgullo, de la soberbia, la caída ya está cerca, ¿verdad? Esa persona. Y por eso es que Dios decía, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os orgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Si nosotros vemos el salmista en el Salmo 5:11, allá atrás, adelante, Salmo 5:11 dice así, pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes, ¿verdad? Aquí decía el versículo, en el versículo 6, Salmo 75, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene en el enaltecimiento. Salmo 27, el Salmo 20, ya pasamos por estos salmos, ¿verdad? El Salmo 27 dice así, estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El salmista decía, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, nuestra confianza está en el Señor. Y nuevamente allí el Salmo 5 que habíamos leído, el Salmo 5:11, que decía, pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. O sea, nuestra confianza está en Él. Y cuando nuestra confianza está en Él, como decía el salmista anteriormente, alégrense en los que confían en Él. Unos confían en carro, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Nosotros confiamos y esperamos en Dios. Por eso es que decía aquí el Dios hablándole allí a los insensatos, a los impíos insensatos, no se enorgullezcan, no alarden de su poder, no hablen con cerviz erguida, o sea, no sean orgullosos, sino que confíen en Dios,
esperen en Dios, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene en él el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Mas Dios es el juez, dice. A este humilla y a aquel enaltece, ¿verdad? Y ahí entonces queda pareciendo que es Dios que exalta a las personas y que Dios humilla. Él dice, porque a este humilla y a aquel enaltece. O sea, ¿a quién humilla? Está hablando aquí. Aquel que piensa que puede algo, aquel que se enorgullece, aquel que alarda, como decía, de su poder, aquel que entra por el camino de la soberbia, ¿verdad? La Biblia dice, porque Dios exalta al humilde, mas humilla a los soberbios, aquel que se enaltece. Aquel que se humilla delante del Señor dice que Dios lo exalta, pero aquel que se exalta delante del Señor, Dios lo humilla, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Cáliz es una expresión, nosotros no la usamos mucho, no es muy común, pero el cáliz es la copa. Y la Biblia dice que la copa está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. O sea, habla de la ira de Dios. Dios irá a derramar su ira sobre el soberbio, sobre aquel que se enaltece, sobre aquel que piensa que es algo. El fin de ello, el fin de que se enaltece, el fin del soberbio, como dijimos, es la caída. Dios traerá su ira sobre ese. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios es juez, ¿verdad? Y Dios tiene que ser justo. Él tiene que juzgar las causas de una manera justa. Muchas veces las personas piensan, hay gente que dice, no, Dios, no existe Dios, y no existe cielo e infierno. Porque si Dios es bueno, como muchos lo dicen, si el Dios de la Biblia que muchos predican es bueno, ¿cómo es que Dios va a crear un infierno para mandar a las personas para el infierno? Porque entonces Dios no es bueno. ¿Cómo que Dios va a destruir su creación, sus hijos, como dicen algunos? ¿Cómo que Dios los va a destruir si Dios es bueno? Entonces, si Dios es bueno, no existe ningún infierno. Dios es bueno, es claro, ¿verdad? Y Dios no manda personas para el infierno. ¿Quién decide ir para el infierno? Son las mismas personas, ¿verdad? ¿Quién decide el fin de sus vidas? No es Dios, ¿verdad? Son las mismas personas, ¿verdad? Cuando la persona rechaza todo lo que tiene que ver con Dios, cuando la persona se enorgullece, se ensoberbece contra Dios, cuando la persona blasfema contra Dios, cuando la persona habla mal de Dios, cuando la persona hace la palabra, cuando la persona habla mal, ¿verdad? Blasfema contra Dios, ella misma está buscando su fin. Cuando la persona piensa que no depende de nadie, que ella es autosuficiente, cuando las personas piensan que es en la fuerza del brazo de ellas que todo lo consiguen, ¿verdad? Cuando la persona descarta a Dios de su vida, ella misma está buscando su fin. O sea, no es Dios que está definiendo el fin de las personas, sino que la misma persona busca su fin. La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron colocados allí en el huerto del Edén, Dios le da una dirección. Dios le dice, miren, ustedes pueden comer del árbol, de todos los árboles que están en el huerto del Edén, pero hay un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ustedes no pueden comer. ¿Por qué? Porque el día que ustedes coman, van a morir. Y la Biblia dice entonces que Adán y Eva comieron de aquel árbol y murieron. O sea, la culpa, o sea, murieron espiritualmente y con el tiempo murieron también físicamente. En aquel mismo momento ellos no murieron, ¿verdad? No murieron, pero espiritualmente murieron.
entre Dios y el hombre. Y esa comunión entre Dios y el hombre fue cortada. El hombre murió espiritualmente, murió para su relacionamiento con Dios. ¿Fue decisión de Dios? No, fue una decisión que el mismo hombre tomó, ¿verdad? Muchas veces yo sé que hay una discusión en medio de los en medio de los cristianos, ¿verdad? En el medio evangélico y algunas otras creencias también, con respecto a la predestinación, ¿verdad? Aquello a quien Dios predestinó, o con respecto a la predestinación de Dios, aquello que Dios predestinó para hacer. Y las personas piensan, bueno, la Biblia dice que Dios predestinó a algunos para ser salvos. Jesús dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Y algunas personas dicen, bueno, entonces si Dios ya los predestinó, si Dios sabe quién va a ser salvo y quién no, entonces ¿para qué vamos a anunciar el Evangelio? ¿Para qué vamos a hablar de Dios? Y si Dios ya me predestinó para ser salvo, entonces yo voy a hacer cualquier cosa que voy a ser salvo igual. Pero hay unos puntos importantes, ¿verdad? Con respecto a Dios. Primero, es que Dios es soberano, o sea, hay tres verdades respecto de Dios que son importantes saber, que es la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para nuestras vidas, ¿verdad? Dios tiene un plan, pero muchas veces somos nosotros que fallamos el plan, que salimos del propósito de Dios. Y ahí entonces entra lo que es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y nosotros creemos en la misericordia de Dios. Es por eso que nosotros oramos para que todos conozcan al Señor. Oramos colocando las vidas de las personas delante del Señor. Aunque la persona no quiera saber nada con Dios, nosotros clamamos para que la misericordia de Dios se manifieste en la vida de aquella persona. Entonces, existe la soberanía de Dios, existe la misericordia de Dios y existe también lo que nosotros llamamos libre albedrío. Dios no puede obligar a nadie a hacer nada. O sea, si no seríamos robots. Si Dios nos obligase a nosotros a hacer las cosas, ¿verdad? Ya seríamos marionetas de Dios, seríamos robots, ¿verdad? Y Dios no obliga a nada, a nadie. O sea, cada uno tiene sus propias decisiones, ¿verdad? Cada uno tiene su propia decisión. Y nosotros somos consecuencia de aquello que nosotros decidimos, ¿verdad? Hay cosas en nuestras vidas que no es la voluntad de Dios, pero que aún que nosotros las hagamos, ¿verdad? Dios tiene su misericordia. Hay cosas en nuestras vidas que no es el propósito de Dios, sino es la voluntad de Dios, pero como nosotros decidimos hacerla, ¿verdad? Dios permite. Hay cosas en nuestras vidas que Dios permite que nosotros pasamos o hagamos. ¿Por qué? Porque es decisión nuestra. Pero aún en medio de todas las cosas, aun que nosotros fallemos, aunque nosotros salgamos de la voluntad de Dios, existe algo grande, maravilloso, que es la misericordia de Dios. Y Dios siempre está con sus brazos abiertos, ¿verdad? Para perdonarnos cuando fallamos, perdonarnos cuando caemos y nos levantamos, ¿verdad? Y buscamos a Dios y nos volvemos a Él nuevamente. Dios siempre está ahí para manifestar su misericordia. Dice así, mas el Dios, el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Jehová y el vino está porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán. O sea, la Biblia dice que Dios va a derramar su ira, ¿verdad? Sobre el impío, sobre aquel que no quiere saber nada con Dios, aquel que se levanta contra Dios. Vendrá el día del juicio, ¿verdad? Vendrá el día del juicio de Dios, del gran juicio, donde todos aquellos que no quisieron saber nada con Dios tendrán que pasar. Y principalmente dice aquí, hablando en el contexto del Salmo, aquellos orgullosos, aquellos altivos, aquellos que se levantaron contra Dios. Y él dice, van a tener que beber hasta el fondo de la copa. La copa, ¿verdad? Que apunta para el juicio de Dios,
¿verdad? Con ese vino fermentado, será derramado sobre el impío, sobre el perverso, sobre el orgulloso, y tendrán que beber hasta el fin. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús, orando al Padre, dice: Padre, pasa si es posible esta copa de mí. Y la Biblia dice: posible no fue. O sea, ¿cuál era la copa? Jesús estaba clamando al Padre: Padre, pasa si es posible esta copa. La copa era aquel momento de la cruz, ¿verdad? Aquel momento en que Jesús tendría que separarse de su Padre. En aquel momento que Jesús tendría que cargar nuestros pecados, ¿verdad? Y traer toda la ira de Dios, cargar con toda la ira de Dios sobre sí en aquella cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que Él vino para cumplir el propósito, y el propósito era ese, ¿verdad? Que Él muriese en la cruz para que nosotros podamos ser traídos a Dios. Que hubiese esa separación entre Dios Padre y Dios Hijo, para que nosotros podamos ser unidos a Dios, traídos a Dios, ¿verdad? Para que podamos ser hechos pueblo de Dios. Nosotros, dice la Biblia, que en otra época no éramos pueblo de Dios, que en otra época éramos peregrinos y extranjeros, que en otra época éramos enemigos de la cruz. Por causa de la cruz del Calvario, fuimos hechos pueblo de Él, fuimos hechos hijos de Dios. Y ahí entonces la Biblia dice que esa ira de Dios caerá sobre la tierra. Pero yo siempre, decía el salmista, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El poder del justo será exaltado. Como decía aquí, el Señor humilla y el Señor exalta. El Señor humilla al altivo y el Señor exalta al humilde. Dice al justo, el justo será exaltado. Pero lo importante aquí, dice el salmista, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Amén. Siempre exaltaré, siempre daré glorias a Dios. Amén. Siempre alabaremos al Señor, porque nuestra confianza está en Dios, nuestra esperanza está en Dios. Sabemos que Él está obrando, sabemos que Él está en el control de todas las cosas. Nuestra vida pertenece a Él. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar siempre en Él y no en lo que nosotros podemos hacer o en lo que nosotros tengamos, sino que nuestra total dependencia debe estar siempre en nuestro Dios, nuestro Salvador, en Jesús, nuestro guía, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que aquí están presentes, cada uno de aquellos que irán a oír y participar de estos devocionales, de esta palabra de Salmos. Yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su trabajo. Aquellos que tienen que salir a trabajar, guárdalos, líbralos de todo mal. Aquellos que trabajan en casa, también se manifiesta tu poder y tu gracia sobre sus vidas. Padre, gracias te doy en este momento, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro guardador. Unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en ti. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti, Señor. Por eso no nos enorgulleceremos, no seremos altivos, no seremos orgullosos, Señor, sino que a cada día, Señor, nos someteremos a ti, Señor. A cada día nos humillaremos delante de ti, sabiendo que dependemos 100% tuyo, Señor. Que nuestra confianza está en ti, sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas y que a su tiempo tú obrarás en cada situación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.
Que Dios los bendiga, un gran abrazo. Nos vemos entonces mañana a este horario nuevamente para continuar con nuestro devocional de Salmos. Un gran abrazo, chao, bendiciones, que pasen bien. Hasta mañana, chao, chao.